Bueno, tengo la suerte de ser egresado de esta escuela, orgulloso de ser universitario de la Facultad de Medicina, ya hace muchos años. Cuando uno pasa por esta escuela como estudiante, a veces ni siquiera se imagina, o por lo menos yo no me imaginaba que alguna vez me invitarían a dar una plática aquí. Y platicando con el doctor hace un momento, pues ya son 12 años viniendo a expresarles un poquito de los conocimientos que hemos adquirido con el paso del tiempo. Lo que vamos a ver ahora son dos temas que en relación a la ortopedia pediátrica revisten un interés particular porque son cosas comunes, son cosas frecuentes, son cosas que preguntan en los exámenes, pero sobre todo son cosas que como médicos generales debemos de conocer y como médicos especialistas en diferentes áreas, pues debemos de tener un conocimiento general. Tengo la fortuna de ser médico adscrito en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Mi formación la hice en el Instituto Nacional de Ortopedia, donde el doctor Olin fue jefe de servicio de ortopedia pediátrica. Creo que no está la doctora que preguntó sobre mielomeningocele, pero desde 2002 tengo a cargo la clínica de mielomeningocele, ahí en el instituto, y si quieren ahorita que venga la doctora, platicamos un poquito al respecto. Prácticamente lo que van a ver se divide en tres partes. Lo primero son consideraciones generales en relación a las fracturas, que sean aplicables a los niños y son aplicables también a los adultos, en relación a conceptos de anatomía o conceptos de regionalización de las fracturas, dependiendo del sitio lesionado. Otro en relación al tipo de fracturas. Finalmente después vienen lesiones fisarias. Voy a hablar sobre fracturas supracondilias, que es la patología más común de tratamiento quirúrgico en niños en relación a las fracturas, y sobre fracturas de fémur, que me interesa que conozcan porque son muy diversas y dependen mucho de la edad. ¿Qué es una fractura? Una fractura es una deformidad o es una pérdida de continuidad ósea que se produce por fuerzas que exceden su módulo de elasticidad. Si ustedes se dan cuenta, ahí van a observar una fractura. Esa es una fractura en un adulto. ¿Por qué les muestro una fractura en un adulto? Para no generarles confusión, ¿sí? Si ustedes observan en la imagen del centro, es una fractura, ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a describir el tipo de trazo que inicia a nivel de la porción proximal de la diáfisis femoral, de la diáfisis tibial, y se continúa hasta la metáfisis aparentemente. Pero en la tomografía podemos ver que compromete la epífisis. Entonces, les puse esta imagen para que ustedes se den cuenta de la gravedad que puede tener una fractura y que puede comprometer varias regiones. Pero dicen clásicamente los grandes maestros de la ortopedia pediátrica que el tratamiento de las fracturas es tan sencillo que lo puede llevar a cabo un maestro universitario como el doctor Olin, o lo puede llevar un empírico casi como yo, ¿no? Y el resultado va a ser bueno. ¿Por qué? Porque los niños tienen mucha capacidad de remodelación, ¿sí? Si ustedes observan aquí con este cabalgamiento tan importante, fíjense cómo está empezando a hacer un callo. Esta fractura que tiene otro cabalgamiento va a realizar un callo. Y este tipo de lesiones son lesiones osteoarticulares que varían mucho en tratamiento en relación con los adultos y depende mucho del comportamiento biológico del hueso, pero también importantemente de la familia. ¿Qué hace diferente el hueso de un niño del hueso de un adulto? Primero que nada vamos a hablar de todo lo que está en torno al hueso del niño. El hueso del niño, a diferencia del hueso del adulto, contiene más agua y matriz orgánica. El hueso del adulto es más mineralizado. Esta característica hace que el hueso del niño sea más flexible, que el módulo de elasticidad del niño sea mucho mayor que el módulo de elasticidad del adulto. Otra, el periósteo. Todos los huesos, tanto de niños como de adultos, tienen periósteo. Como yo se los explico a mis residentes y a los papás de mis pacientes, el periósteo es como la capa delgada de la cebolla en nosotros como adultos, y en los niños es como la capa gruesa de la cebolla, de tal suerte que estas capas de diferente grosor van a hacer que el hueso del niño soporte más la ruptura del hueso, pero también tiene más capacidad de remodelación que lo que sucede con un adulto. De ahí que el 90% de las fracturas en niños se pueden tratar conservadoramente, mientras que al revés, el 90% de las fracturas de los adultos deben de ser tratadas quirúrgicamente.
Otra característica importante es el cartílago de crecimiento. Los niños tienen cartílago de crecimiento. Al tener cartílago de crecimiento, este cartílago de crecimiento le confiere la posibilidad de que pequeñas deformidades angulares a nivel de los extremos de los huesos largos se pueden remodelar conforme el niño vaya creciendo. Evidentemente, esto va disminuyendo conforme el niño va llegando a la madurez esquelética. Y bueno, en función a este cartílago de crecimiento y a una importante cantidad de hueso esponjoso, tiene una mayor capacidad de remodelación y regeneración tisular. Aquí les traté de colocar un esquema de los conductos de Havers. ¿Por qué es importante esto? Porque desde el punto de vista propiamente estructural del hueso, la cortical, que es la parte periférica de los huesos largos, en un niño es más poroso. ¿Por qué? Porque tiene más conductos de Havers. Y entonces esto confiere más capacidad de soportar la flexión. Está descrito clásicamente en los libros que tienen los huesos con un aspecto de un queso Gruyère. Entonces, los huesos de los adultos fatigan o fallan en tensión, mientras que los huesos de los niños fallan en compresión. ¿A qué nos referimos con esto? Esta es una fractura que se llama fractura en torus, ¿sí?, que solamente se presenta en niños y que solamente se presenta en las regiones metafisarias de los huesos largos. ¿Por qué se llama fractura en torus? Esto hace poco lo encontré. Pues porque estas curvitas que tenían las columnas griegas o grecorromanas se llama torus. Por eso esta fractura se llama fractura en torus. ¿Y por qué se puede producir este tipo de fracturas? Pues por lo que platicábamos, por el periósteo tan grueso, y es una fractura en abombamiento. Finalmente el comportamiento del hueso es el mismo, es una fractura. Volviendo a cosas coloquiales y sencillas, este tipo de fracturas es como si ustedes agarran un mazapán, no lo sacan de la envoltura y lo aplastan, pues la envoltura del mazapán le genera esta deformidad, pero la estructura del mazapán se sigue conteniendo en el paquete. Eso es lo que hace el periósteo en este tipo de fracturas en los niños. Y ahora vamos a caer en una descripción pediátrica. Disculpen por no haberlo traducido, pero supongo que todos me podrán ayudar a traducirlo. Esta región que tenemos aquí se llama fisis, es la zona de crecimiento del hueso de los niños, y en función a esta fisis es que se hace la descripción de la localización de las fracturas en los niños. Lo que está por arriba de la fisis, en este caso por abajo, pero al extremo de la fisis, se llama epífisis, ¿sí? Lo que se encuentra por debajo o proximal o aproximado a la fisis se llama metáfisis. Y lo que se encuentra apartado de la fisis se llama diáfisis, ¿sí? Creo que es un concepto muy básico, pero algunos de mis residentes recién llegan a la residencia, lo desconocen o lo confunden. Entonces creo que esto es importante y son conceptos que probablemente ustedes deban de saber para algún examen. Y ahora, ya un poquito más acercados a lo que es la ortopedia. ¿Cómo nosotros determinamos cuál es la región metafisaria? La región metafisaria, nosotros trazamos un cuadrito, ¿sí? Medimos la distancia que hay entre la parte interna y la parte externa de la metáfisis y esa misma distancia la extrapolamos hacia la parte proximal o hacia la parte distal, como quiera que sea el ejemplo, o la región que queramos describir. Y lo que se encuentre dentro de ese cuadrito es la región metafisaria, ¿sí? Existen muchas clasificaciones para dividir la región diafisaria. Hay quienes la dividen en tercios, hay quienes las dividen en quintos, pero en general lo más aceptado es que se divide en tercios, tercio proximal, tercio medio y tercio distal. Esta región se describe como la unión del tercio medio con el tercio distal y esta región como la unión del tercio proximal con el tercio medio. Digo, son conceptos básicos para describir la localización anatómica de una fractura. Y bueno, además de las lesiones o de las fracturas diafisarias, metafisarias, también existen las fracturas epifisarias. Y existe otro grupo que se llaman fracturas luxaciones. Vamos a iniciar con lo que son las lesiones fisarias. Las lesiones fisarias son lesiones que se producen a través de la placa de crecimiento. Como ustedes ya lo deben de saber, la placa de crecimiento tiene varias capas.
La zona que nos interesa para las lesiones fisarias es la zona de células hipertróficas. La clasificación clásicamente utilizada y clásicamente descrita es la de Salter y Harris, que las divide en 4 tipos. Las lesiones Salter y Harris tipo 1 son aquellas que se producen justamente a nivel de la fisis, sobre la capa de células hipertróficas, y son por deslizamiento, por un cizallamiento horizontal o en el plano horizontal de la fisis. Habitualmente no generan ninguna alteración de crecimiento, el pronóstico es muy bueno. Las lesiones más comunes, quizás valga la pena que eso lo anoten, las lesiones fisarias más comunes en los niños son las lesiones fisarias tipo 2 de Salter y Harris. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de lesiones y este tipo de lesiones? Bueno, pues este triangulito, este bendito epónimo, a mí me costó por lo menos 2 años aprendérmelo, no me pregunten por qué, pero me costó mucho trabajo aprenderme el epónimo de este triangulito. Se llama triángulo de Thurston-Holland. Ese triángulo de Thurston-Holland nos habla de que la fuerza que produjo la lesión se transmitió a través de la capa de células hipertróficas y llegó a un punto en el cual se fue hacia la metáfisis, ¿sí? Se vino hacia la metáfisis. El pronóstico de este tipo de lesiones es muy semejante a estas, no generan alteraciones de crecimiento habitualmente, el pronóstico es bueno, se pueden tolerar algunos grados de angulación en diferentes regiones del cuerpo y el cuerpo tiene la capacidad de remodelar este tipo de alteraciones. Este es un paciente, es un niño de 2 años, con una fractura, una lesión fisaria tipo 2 de Salter y Harris a nivel de la metáfisis o de la fisis distal de la tibia. El tratamiento es conservador, no compromete ningún tipo de alteración de crecimiento, dado que no existe comunicación vascular, no altera el crecimiento. Y aquí vienen las que sí generan problemas de crecimiento. Las lesiones tipo 3. Las lesiones tipo 3 son lesiones que, para empezar, son lesiones articulares, ¿sí? Segundo, pueden generar puentes fisarios. ¿Por qué pueden generar puentes fisarios? Si ustedes se han dado cuenta en todas las imágenes, la fisis es avascular. La zona de la fisis es avascular. Pero ¿qué pasa si yo tengo una lesión que me comunica una región vascular con una región avascular? Me puede producir un puente en esta región y esto me puede generar una alteración del crecimiento. Eso por un lado. Y por otro, lo mismo sucede con las tipo 4. Pero por otro lado, al tener una lesión articular, si nosotros no realizamos una reducción adecuada de este tipo de lesiones, vamos a generar un escalón articular y al paso del tiempo desgaste y en etapas tempranas artrosis. Entonces, este tipo de lesiones tipo 3 y tipo 4, 1, generan arrestos fisarios, deformidades angulares y 2, pueden generar cambios artrósicos tempranos. Por eso, este tipo de alteraciones o este tipo de lesiones requieren tratamiento quirúrgico. Todas las lesiones tipo 3 y tipo 4 requieren tratamiento quirúrgico. Las tipo 5 realmente son lesiones poco comunes y que habitualmente se ven como secuela. No sabemos por qué se producen, simplemente de repente llega un paciente con una alteración en la alineación, una alteración del crecimiento y tenemos discrepancia y por ahí hay un antecedente de que el niño cayó de 3 metros de altura, cayó parado sobre esa extremidad, entonces generó un arresto fisario. Ejemplos de las lesiones tipo 3. Si ustedes se dan cuenta, esta es una imagen de resonancia magnética, fíjense cómo viene aquí la fractura y viene un desprendimiento del cóndilo, ¿sí? Si nosotros no le damos tratamiento quirúrgico a esta lesión medial, vamos a tener un arresto fisario y seguramente una deformidad angular en varo. ¿Por qué en varo? Al dejar de crecer esta región por la lesión que se produjo y por los puentes óseos que se van a formar, la parte lateral, el cóndilo lateral va a seguir su proceso de crecimiento normal y la extremidad se nos va a ir en varo. Por eso requiere tratamiento quirúrgico para restituir escalón y tratar de disminuir el riesgo de producir estos puentes óseos. Otra lesión un poco más compleja, ¿sí? Este es un paciente que tuvo una fractura supraintercondilia. Tuvo una fractura por un atropellamiento, se fracturó la metáfisis distal del fémur, tuvo una fractura intercondilia o una lesión fisaria tipo 4, ¿sí? Y con este tipo de lesiones tiene un riesgo elevado de desarrollar una deformidad angular en valgo. Requiere tratamiento quirúrgico, sin embargo,
el riesgo de tener una deformidad angular es muy alto. No sé si hasta aquí tengan alguna duda en relación a las lesiones fisarias. Sí. Thurston Holland. Ahí te va. Así. Triángulo de Thurston Holland. Se producen, fíjense, aquí tenemos una lesión a través de la capa de células hipertróficas y se viene hacia la metáfisis, perdón, pero no atraviesa todas las capas de la fisis, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta aquí, igualmente, la lesión viene sobre todo lo que son la capa de células hipertróficas, pero no atraviesa la fisis. Los puentes fisarios se van a desarrollar precisamente en este espacio. Así como lo indican las flechas, la energía entró por aquí, y así como va la energía, así se van a hacer las comunicaciones vasculares, y entonces donde llega sangre se va a formar hueso. Son más graves las lesiones centrales que las lesiones periféricas, ¿sí? Porque las lesiones centrales no tenemos control sobre de ellas. Si yo tengo una lesión periférica, lo que yo puedo hacer es una resección de la lesión y hacer una interposición de tejido, y con eso disminuimos el riesgo de presentar lesiones óseas. ¿Otra duda? ¿No? Ok. Entonces, fracturas completas o fracturas incompletas. ¿Cuándo nosotros determinamos que una fractura es completa o cuándo determinamos que una fractura es incompleta? Cuando nosotros tenemos una parte en la cual el hueso no se rompió, eso lo consideramos una fractura incompleta. Las fracturas incompletas habitualmente o más comúnmente se presentan en los niños. ¿Por qué? Por lo que platicamos en un momento, por el periósteo, ¿sí? Al tener una capa muy gruesa de periósteo en esta región, eso nos genera que el hueso se proteja y la fractura no se complete. Lo que platicábamos, este cortical tiene un aspecto más poroso, más esponjoso, y es lo que evita que el hueso se fracture y entonces soporta más el colapso. Existen fracturas que se pueden asociar a deformidades plásticas. Aquí estamos observando que los dos huesos sufrieron una fractura. Desde el punto de vista clasificatorio de las fracturas se pueden dividir dependiendo el tipo de trazo que se produce. Si yo tengo un trazo que es perpendicular al eje mayor del hueso, esa es una fractura transversa. Si yo tengo un trazo que es oblicuo, puede haber dos tipos de oblicuos. El oblicuo corto, que es 1 o 1.5 el diámetro del hueso, o un oblicuo largo que equivale a 2 veces el diámetro del hueso, ¿sí? Y puede haber fracturas espiroideas. Las fracturas espiroideas son muy raras en los niños, a menos que sean de fémur, y cuando tenemos fracturas de fémur en niños hay que sospechar maltrato. Existe un cuarto tipo de fracturas en las cuales tenemos fracturas transversas con un tercer fragmento, que llamamos tercer fragmento en ala de mariposa. Este tipo de lesiones casi siempre cuando vienen en la pierna se asocian por deformidades plásticas. Esta deformidad plástica también es considerada fractura, ¿sí? Es una deformidad que se presenta en los huesos en crecimiento, no se presenta en los adultos y es consecuencia del periósteo grueso y de una matriz ósea muy rica en agua, que le da mucha elasticidad. Ahora, aquí es bien importante, cuando nosotros tenemos fracturas en ala de mariposa y fracturas con deformidades plásticas, existe gran controversia entre si tenemos que fracturar el otro hueso o no hacerlo. Hay quienes de primera intención lo hacen, hay quienes de primera intención no lo hacen. Sin embargo, cuando no se hace, hay que estar muy al pendientes de los pacientes y si observamos un retraso en la consolidación, pues establecer un tratamiento complementario. Este paciente fue un paciente al cual no se le vigiló, se le inmovilizó, se le puso un yeso durante 4 semanas, a las 4 semanas llega la consulta, resulta que
la deformidad plástica del cúbito había consolidado y el radio no consolidó, y entonces después hubo que hacer un procedimiento adicional. Por eso muchos recomiendan completar la fractura del otro lado y bueno, a lo mejor dar tratamiento quirúrgico conservador, pero completando la fractura del otro lado. ¿Qué pasa con las fracturas completas? Las fracturas completas en los niños son debidas básicamente a traumas de alta energía. Una fractura en fémur en un niño, como les comentaba, hay que hacer diagnóstico diferencial con maltrato. Y si no con maltrato, con descuido, que para términos prácticos es lo mismo. ¿Qué pasa con las fracturas completas? Nosotros tenemos que el periósteo es una estructura muy gruesa, capaz de contener el hematoma fracturario. Entonces el tratamiento quirúrgico debe de ser mediante tratamiento cerrado. Puede ser con una inmovilización o puede ser con un sistema de fijación externa. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros hacemos tratamientos cerrados, si no lastimamos el periósteo, si preservamos el hematoma fracturario, vamos a tener callos de consolidación tan grandes como esto, ¿no? Otros dos ejemplos de niños con fracturas de fémur, tratados estos dos conservadoramente. Fíjense cómo aquí, a pesar de la angulación, se observa un callo hipertrófico y aquí se observa un callo que está empezando un proceso de remodelación, ¿sí? Aquí aún con inmovilización, aquí ya sin inmovilización, un par de años después. Y tenemos otro paciente en el cual teníamos un cabalgamiento muy importante y nosotros vemos aquí cómo ya el hueso consolidó. Me podrían cuestionar y decir, ¿es permisible dejar eso así? Es perfectamente permisible dejar eso así en pacientes hasta de 6 años. ¿Por qué? Porque los niños tienen capacidad de crecimiento y remodelación. De hecho, en el fémur se recomienda o se acepta que se puede dejar cabalgamientos hasta de 3 centímetros en niños menores de 6 años. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una fractura diafisaria en un niño, vamos a tener un efecto de sobrecrecimiento en todos los huesos del cuerpo, pero básicamente en el más grande del cuerpo, pues es mayor. Por eso es que acortamientos como este, que no me acuerdo bien si eran 2, 5 o 3 centímetros, de hasta 3 centímetros, al paso de 2 años pueden tener un efecto de sobrecrecimiento y compensar perfectamente bien. Si ustedes se dan cuenta en la radiografía anterior, aquí tenemos pues, una alineación casi perfecta, sin tanto cabalgamiento. ¿Cuál fue el problema con este paciente? Después tuvo un sobrecrecimiento. Cuando nosotros dejamos tan bien alineadas las fracturas en un niño, corremos el riesgo que al cabo de 2 años, de aquí para acá, el niño tenga una discrepancia de miembros pélvicos, tenga una extremidad más larga comparada con la del otro lado. Un ejemplo muy sencillo, ¿por qué se produce esto? Ustedes tienen una maceta y acá tienen otra maceta. Esta maceta le ponen más agua y más abono, esta maceta va a crecer más que la otra. Cuando tenemos una fractura, el cuerpo lo que hace es incrementar el flujo circulatorio de la región afectada y al incrementar el flujo circulatorio, esta región va a crecer más. ¿Por qué? Porque tiene fisis, porque tiene zonas de crecimiento y el otro va a recibir su aporte normal, por eso tiene efecto de sobrecrecimiento. Entonces, si ustedes analizan, a lo mejor es hasta peor dejarlo así que dejarlo así, pero ninguno de los dos tuvo mayor problema. Este es otro caso, este sí es un niño más grande, este es un niño de 10 años, que a pesar de todo, con un acortamiento de prácticamente 2 centímetros, hizo un callo hipertrófico a nivel del húmero proximal. ¿Por qué podemos tolerar esto? Por el tipo de articulación, ¿sí? La articulación del hombro. ¿Alguien me puede decir qué tipo de articulación es el hombro? ¿Eh? No. ¿Eh? No. ¿La cadera qué tipo de articulación es? Búsquenlo, anótenlo, porque eso se los van a preguntar, ¿sí? Al ser ¿cuáles son los ejes de movimiento del hombro? ¿Cuántos ejes de movimiento tiene el hombro? ¿Eh? Ándele. Bueno,
Eso también lo tienen que averiguar. ¿Cuántos ejes de movimiento y cuántos planos de movimiento? ¿Cómo se mueve una esfera? ¿Ve? Una esfera se mueve para todos lados. ¿Cómo se mueve la rodilla? En flexión y extensión nada más, ¿sí? Entonces, al ser el húmero y al ser la cadera una esfera, tiene 3 ejes de movimiento y 3 planos de movimiento. Averigüen cuál es la diferencia entre ejes de movimiento y planos de movimiento, ¿sí? Y averigüen qué tipo de articulación son el hombro y la cadera, a diferencia de la articulación que forma el húmero con el olecranon y la rodilla con la tibia, ¿sí? Porque eso es importante para ustedes. Y bueno, al tener esta articulación, 3 ejes de movimiento, podemos tolerar esta angulación sin que el paciente tenga ninguna alteración funcional durante esos 2 años en los cuales el hueso va a remodelar. El tratamiento actual para las fracturas diafisarias en niños es mediante estos alambres raros, ¿sí? Estos clavos se llaman clavos elásticos de titanio, ¿sí? Sus siglas en inglés son 10, así como 10. La particularidad de estos clavos es que se colocan por arriba de la fisis. El objetivo de estos clavos es que cuando yo hago la reducción, que debe de ser cerrada para evitar dañar el periósteo y no drenar el hematoma fracturario, yo coloco un clavo que va a tener contacto en su sitio de entrada, en la cortical opuesta y arriba del mismo lado del que entró, ¿sí? Y entonces va a tener una configuración en Torre Eiffel que le va a dar estabilidad y va a permitir que el hueso nos forme un callo hipertrófico. Al no dañar el periósteo y al no drenar el hematoma fracturario nos hace callos muy grandes y la evolución es muy buena. Ese es el tratamiento recomendado para las fracturas diafisarias de niños. Clavos elásticos centromedulares. Ok. Preguntas en relación a las fracturas en general. ¿Cuál es la consecuencia más común de una fractura? ¿Sería el agotamiento del miembro o la asfixia? Depende. Ahorita vas a ver por qué depende. Por eso es que les voy a hablar sobre fracturas supracondilias y sobre fracturas de fémur. Las fracturas supracondilias, ya ni les pregunto cuántos núcleos de crecimiento tiene el húmero distal, ¿verdad? Bueno, las fracturas el húmero distal tiene 4 centros de crecimiento, ¿sí? Las fracturas supracondilias tienen una particularidad. Son las fracturas más comunes que requieren tratamiento quirúrgico en los niños. Son una urgencia quirúrgica, son las que más secuelas angulares dejan, ¿sí? Y son las más fáciles de tratar al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué dice? Estas son las complicaciones más comunes, ¿sí? Vamos de la más grave a la menos grave y por fortuna de la más común a la menos común. En prácticamente 20 años que llevo en esto, por fortuna mala, solo he tenido una contractura isquémica de Bollmann, secundaria a un síndrome compartimental. Y no fue en una fractura supracondilia, ¿sí? Fue en una fractura luxación de Montegia. Pero créanme que eso como médico es devastador porque se siente uno culpable y a veces ni siquiera hay culpa, ¿sí? Estas son las complicaciones más comunes que hay en las fracturas supracondilias, en las supracondilias. ¿Por qué es especial la anatomía del niño? Yo les comentaba que existen 4 centros de crecimiento y estos 4 centros de crecimiento van apareciendo y van madurando en diferentes etapas de la vida del niño. Si nosotros vemos un modelo de un adulto, vamos a ver que la fosita coronoidea queda en contacto con la fosita olecraniana, ¿sí? Al estar en contacto esta con esta, ese segmento de la pared del húmero es muy delgado. En un adulto puede llegar a medir hasta 4 milímetros, ¿sí? En un adulto. Imagínense lo que mide aquí en un niño. Es una hoja de papel. Y ustedes traten de parar una hoja de papel sobre otra hoja de papel, es prácticamente imposible. De ahí que las fracturas supracondilias lo más común es que hacen esto, se rotan.
La complicación o la secuela más común son los cúbitos varo. ¿Por qué? Porque tratamos de dejar de manera muy precisa, muy perfecta, esa hoja de papel. Tenemos que aprender el concepto de alinear las columnas. ¿Qué es eso de alinear las columnas? La parte más gruesa del húmero es esta región. Espérenme. Es esta región, la parte más gruesa, lo que corresponde a las columnas, esto, ¿sí? Entonces, lo que nosotros como cirujanos ortopedistas debemos de hacer cuando atendemos a un niño es alinear los bordes laterales de la fractura supracondilia, tratar de restituir esta imagen que nosotros le llamamos 8, ¿sí? Y si nosotros logramos eso, lo demás no me importa. ¿Por qué? Porque el cuerpo del niño tiene la capacidad de remodelación, ¿sí? Si yo trato de alinear la parte central, no voy a poder. Les repito, esto mide de 3 a 4 milímetros en un adulto. ¿Cuánto va a medir en un niño? Es una hoja de papel. Créanme que es una hoja de papel. Es muy importante, como todo en medicina, la valoración inicial y el antecedente del trauma. ¿Por qué es muy importante el trauma? Lo vamos a ver más adelante. Existe una clasificación que divide las fracturas supracondilias en fracturas supracondilias en flexión y fracturas supracondilias en extensión, ¿sí? Las más comunes son las fracturas supracondilias en flexión, en extensión, perdón. Tenemos que ver a nuestro paciente clínicamente, tenemos que revisar perfectamente bien si existe un problema circulatorio, si existe un problema neurológico. Debemos de tomar estudios radiográficos que lo más recomendable es que sean comparativos, ¿sí? Recordando que tenemos centros de crecimiento que van apareciendo en diferentes etapas. Si yo tengo un niño con una fractura supracondilia de 2 años, tengo este núcleo de crecimiento, pero si tengo un niño con 10 años, pues ya tengo varios centros de crecimiento más. Y si desconozco cómo van apareciendo los centros de crecimiento, porque a lo mejor estoy en mi rotatorio de cirugía plástica o de lo que quieran en algún otro lugar, pero soy el único médico y me llega un niño con una fractura supracondilia, pues mejor le pido comparativas. Y veo el lado sano y comparo cuáles centros de crecimiento tiene. Entonces, de ahí que es muy importante tomar estudios comparativos. Nosotros estamos obligados aquí a mostrarles, explicarles, presentarles lo ideal. En los casos complicados, en donde tenemos imágenes de poca calidad, o tenemos imágenes de confusión, o tenemos pacientes con problemas circulatorios, o tenemos pacientes con problemas neurológicos, se pueden hacer tomografías, angiografías o estudios de electrofisiología, electromiografías. A veces con las radiografías simples es suficiente. Lo que yo les comentaba, el antecedente traumático. El 95-98% de las fracturas supracondilias son en extensión. ¿Cuál es el trauma común? El niño, el muchacho que va en la bicicleta, se tropieza, cae con el brazo en extensión y entonces eso le produce una fractura supracondilia en extensión. ¿Por qué? Porque la fuerza axial se transmite en el antebrazo, impacta contra el húmero y lo desplaza hacia atrás. Si esa fuerza sigue siendo muy importante, el tríceps nos puede seguir traccionando y entonces nos genera una fractura desplazada completa. Ahorita vamos a ver la clasificación de estas fracturas. ¿Qué es lo que nosotros, después de que nuestro paciente llega y le interrogamos sobre cómo se produjo la lesión, qué es lo que nosotros debemos de observar? Pues de primero que nada, observar qué deformidad tiene, si tiene quimosis, si no tiene quimosis. Les muestro una imagen de una fotografía de un libro y les muestro 3 imágenes clínicas. ¿Por qué les muestro 3 imágenes clínicas? Porque les estoy haciendo trampa. Las 3 imágenes clínicas no son fracturas supracondilias. Esta sí es una fractura supracondilia. Si ustedes montan la imagen que tenemos en la radiografía previa, aquí, montan esta imagen y la ponen aquí, es muy semejante a la deformidad, ¿sí? La carga entró aquí, la fuerza del impacto cayó aquí, empujó el olecranon, sujetó la tróclea y la aventó hacia atrás y entonces tenemos el húmero para acá adelante. Este es el caso de un niño con una luxación de codo. Este es el caso de un niño
con una fractura de cóndilo, y este es un niño que tiene una fractura de luxación de Monteggia, ¿sí? Les hice trampa, pero entonces creo que es más que evidente las diferencias que existen de algo que sí es una fractura supracondílea, ¿sí? Es muy importante que ustedes aprendan a ver esa imagen. ¿Qué vamos además a encontrar? Equimosis, deformidad, aumento de volumen, por supuesto que limitación del movimiento del codo y dolor. Pero sobre todo, ¿qué tenemos que buscar intencionadamente? Complicaciones neurovasculares. Y no las vamos a buscar en el codo, las vamos a buscar a distancia. Vamos a ver cómo está la movilidad de la mano, vamos a ver el llenado capilar, vamos a sentir el pulso. Si no tenemos alteraciones en eso, ya le hicimos, estamos bien y continuamos. Le pedimos radiografías, ¿sí? Evidentemente y por recomendación pedimos radiografías comparativas. Fíjense cómo en las radiografías de arriba se observa el desplazamiento tan importante en el plano sagital y en el plano coronal, y comparada con las radiografías de abajo, pues no se observa absolutamente nada. Como todo hay clasificaciones, la clasificación de Garland es la que más se utiliza para las fracturas supracondíleas y las divide a grosso modo en 3. Olvídense de esto ya es una clasificación terapéutica para nosotros. La clasificación se divide en fracturas tipo 1, las que tienen únicamente fractura de la cortical anterior sin desplazamiento. Las fracturas tipo 2 tienen una fractura de la cortical anterior, está desplazada, pero la cortical posterior está intacta. Y las fracturas tipo 3 son aquellas en las cuales hay fractura de la cortical anterior, de la cortical posterior, y no hay contacto entre las corticales, es una fractura completamente desplazada. Ahí está nuevamente, fractura tipo 1, fractura unicortical anterior, fractura tipo 2, fractura cortical anterior con desplazamiento, pero integridad de la cortical posterior, lo que platicábamos hace rato, fracturas en rama verde, fracturas incompletas posteriores, y fractura tipo 3 con un desplazamiento completo y sin contacto de las corticales. ¿Para qué nos sirve una clasificación? Pues para establecer un pronóstico y un tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Bueno, primero restituir la anatomía del hueso fracturado, tratar de restablecer la movilidad completa del codo, restituir el ángulo de acarreo. ¿Qué es el ángulo de acarreo? Es un ángulo que se forma entre el húmero y el cúbito y que nos permite cargar, acarrear, y cuando está bien alineado, pues no tenemos alteraciones angulares como lo son los cúbitos varos. Hay que prevenir deformidades rotacionales secundarias, lo que platicábamos, el tratar de parar 2 hojas de papel una sobre de otra nos va a dar siempre una deformidad rotacional. Y sobre todo, quizás lo más importante, evitar complicaciones neurovasculares. ¿Cuál es el tratamiento para cada una de estas fracturas? Tuve la mala suerte de ser perito hace como unos 9 años del caso de una niña con una fractura supracondílea. Hay escuelas donde todas las fracturas las tratan conservadoramente. ¿A qué nos referimos con conservadoramente? Sin cirugía, únicamente inmovilizándolas. Las fracturas tipo 1 se deben de tratar conservadoramente con una inmovilización circular, con un yeso, un aparato de fibra de vidrio, durante 4 o 6 semanas hasta que la fractura consolide, no tiene mayor problema. El problema radica en las fracturas tipo 2. Las fracturas tipo 2, en algunas escuelas, lo que hacen es manipular la fractura y hacer esto, ¿sí? La dejan en un grado mayor de flexión. ¿A qué me refiero con un grado mayor de flexión? A más de 90 grados. Lo que yo les platicaba hace un rato, tenemos aquí la fuerza de tracción del tríceps, y esta fuerza de tracción del tríceps nos puede desplazar una fractura. El argumento para poner el codo en esta posición de flexión es que al ponerlo en esta posición de flexión le quitamos fuerza deformante al tríceps y entonces la fractura no se nos va a desplazar. Desde el punto de vista biomecánico eso es cierto. Sin embargo, desde el punto de vista circulatorio, esto genera mucho riesgo. ¿Por qué? Porque acuérdense que por los pliegues flexores es por donde pasan las estructuras neurovasculares. Este caso que les comento, pues desafortunadamente lo pusieron en flexión, desarrolló un síndrome compartimental y terminó con una amputación. Entonces, a veces
Creo que debemos de individualizar a cada paciente. No hablo de que alguna escuela esté mejor o peor que otra, pero creo que cuando una fractura tipo 2 no se estabiliza a 90 grados, es preferible colocarle un par de clavitos de fijación, restituir el ángulo de acarreo y la evolución va a ser muy buena y el pronóstico va a ser excelente. A diferencia de que si lo flexionamos mucho y además de todo le ponemos esos vendajes de sujeción alrededor del codo, vamos a aumentar la presión del compartimento del antebrazo y podemos tener problemas circulatorios muy graves. ¿Cómo es que se hace la manipulación? Luego, a lo mejor estos son cuestiones técnicas. Se debe hacer una tracción contra tracción, se debe de hacer una flexión apoyando el pulgar del manipulador a nivel del olecranon y poner el antebrazo en una posición de pronación, ¿sí? Esa es la forma ideal, eso es lo que se describe en los libros. Sin embargo, esto es un poquito relativo. ¿Por qué? Porque depende mucho de qué tipo de fractura tenemos, si es una fractura oblicua de arriba abajo, de medial a lateral o una al revés. Eso se tiene que ir viendo con la experiencia, pero en general se considera que sea así: tracción contra tracción, varo, valgo, rotación, y después de eso, flexión del codo apoyándonos sobre el olecranon y antebrazo en pronación. Se colocan clavitos cruzados y se coloca un yeso braquipalmar. ¿Cuáles son las complicaciones? Lo que me preguntaba hace un momento. La complicación más común, desafortunada o afortunadamente, es la deformidad angular, el cúbito varo. Niños que presentan una deformidad como consecuencia de una mala alineación y de dejar que el codo crezca. Hay controversia, hay discusión en relación a que si debemos de operar estos coditos de manera temprana. ¿A qué nos referimos de manera temprana? Dentro de los primeros 2 años posteriores a su fractura. O hay escuelas que manejan que esto se debe de dejar así y corregirlo hasta la adolescencia. Sin embargo, si nosotros dejamos crecer un codo en mala posición, cuando lo querramos alinear ya tenemos cambios deformantes también a nivel del cúbito y del radio. La escuela que nosotros manejamos es alinearlos tempranamente cuando presentamos esta alteración. Segundo, puede haber lesiones neurológicas, habitualmente del nervio mediano, como consecuencia de la fractura per se, o bien del nervio cubital, secundarias al tratamiento quirúrgico. Nosotros colocamos los clavitos, si ustedes se dieron cuenta, uno en la parte medial y otro en la parte lateral. El clavito de la parte lateral, ya no pinta, el clavito de la parte lateral no tiene mayor problema. ¿Por qué? Porque el clavo de la parte lateral, pues entra aquí directamente. Pero este clavito que viene en la parte interna pasa aquí. ¿Qué región anatómica es esto? Ahí, eso que te estás tocando, ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Es el surco epitrócleo-oricraniano, ahí es donde pasa el nervio cubital, ¿sí? Y en ese surco epitrócleo-oricraniano, si nosotros ponemos ese clavito más lateral, estamos pasando muy cerca del nervio cubital, y entonces es muy común que posoperatoriamente podemos tener lesiones del nervio cubital, ¿sí? Ahora, dentro de los 3 nervios que cruzan el codo, pues el cubital es el más noble de todos ellos. Habitualmente nos da lesiones de neuropraxia que evolucionan a la mejoría entre 6 y 36 semanas, ¿sí? Y una mejoría completa. Las lesiones vasculares son muy raras, sí se llegan a presentar, pero son muy raras. Habitualmente se asocian más bien con síndromes compartimentales. Tristemente seguimos recibiendo pacientes así. Este es el caso de una niña que venía, no me acuerdo bien si de Tláhuac o de Tulyehualco, tuvo una fractura supracondilia, la llevaron a sobar, nosotros nos llegó en estas condiciones, lo que tenemos que hacer es fijar la fractura, porque mientras esa fractura no se estabilice sigue habiendo problema circulatorio. Tuvimos que hacer fasciotomías porque desarrolló un síndrome compartimental. Finalmente no perdió el brazo desde el punto de vista anatómico, pero perdió el brazo desde el punto de vista funcional. Desarrolló una contractura isquémica de Volman, ¿no? Entonces,
Creo que es bien importante que ustedes aprendan a identificar este tipo de lesiones. Si no van a ser ortopedistas, si no van a ser ortopedistas pediatras, por lo menos aprendan a manejarlos y referirlos de manera adecuada. Si recuerdan, por ahí les mostré una imagen de las primeras donde el húmero estaba completamente desplazado en relación a la epífisis distal del húmero. ¿Cómo se deben inmovilizar las fracturas supracondiles? En la posición que les lleguen, ¿sí? Si ustedes tratan de alinear o si ustedes tratan de manipular una fractura y poner el codito, como dicen los libros, a 90 grados de flexión, llevan mucho riesgo de comprometer la circulación, ¿sí? Lo más recomendable, si tiene buen llenado vascular, si no tiene problemas neurológicos y el brazo está en extensión, póngale una FER en extensión. Si el niño llega con su bracito sujeto y no tiene problema circulatorio, póngale una férula en flexión. Como les llegue el niño, así es como hay que inmovilizarlo para evitar este tipo de problemas tan graves y pues devastadores desde el punto de vista funcional para nuestros niños, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Y vamos finalmente por el último tipo de fracturas. Esta te va a responder otra parte de tu pregunta, ¿no? ¿Qué es más grave o cuáles son peores? Pues bueno, las fracturas de fémur son fracturas comunes en los niños, son fracturas de alta energía. Imagínense, para que el fémur se llegue a fracturar es porque la energía que se produjo pues fue muy importante para el hueso más grande del cuerpo. Desde el punto de vista epidemiológico existen dos picos, en infancia temprana, que se refiere por ahí de los 6 años, y en la adolescencia tardía. ¿Por qué? Pues porque los primeros son niños que están corriendo, están jugando, están empezando a caminar, pero habitualmente no tienen tanto cuidado y sufren fracturas femorales. Y los otros son adolescentes que empiezan a subirse a las motocicletas, que con el afán de impresionar a las chicas se suben a una bicicleta de montaña y empiezan a dar piruetas y terminan fracturándose, o se trepan a una barda y se avientan en rapel. Cosas de ese tipo son las que generan este tipo de fracturas. Evidentemente, como los hombres somos más atrabancados, pues es más común en los varones que en las mujeres. Y aquí es bien importante, niño menor, lo manejan entre 3 y 4 años, niño menor entre 3 y 4 años con una fractura de fémur, siempre hay que descartar abuso o maltrato. Fracturas patológicas sí se pueden presentar, aunque son raras. Se deben descartar patologías como osteogénesis imperfecta, probablemente actualmente muy de moda. Trastornos neurológicos que generan osteopenia generalizada, como la parálisis cerebral, los pacientes con mielomeningocele que no caminan, la presencia de neoplasias benignas como fibromas no ossificantes, quistes óseos, granulomas, sarcomas, de eso hablará el doctor Delgado el viernes, o bien lesiones tumorales malignas como sarcomas, como el sarcoma de Ewing o el sarcoma osteogénico. Aquí viene lo que habíamos platicado en un inicio, la clasificación dependiendo del trazo de la fractura. Pueden ser transversas, oblicuas, espiroideas, conminutas, y es bien importante, lo mismo que en las supracondilias, documentar si existen lesiones neurovasculares. Aquí es importante, y este esquema es muy bonito y muy ilustrativo. Ustedes vieron en la primera imagen un bebé que estaba con un yesote hasta la pelvis, hasta la parrilla costal, con las caderas, las rodillas en flexión a 90 grados. ¿Por qué es importante eso? El primer esquema nos muestra las fuerzas musculares. Este es el psoas ilíaco, que viene desde la columna, la parte interna del ilíaco, y llega al trocánter menor. Tenemos los glúteos que dan tracción hacia arriba, tracción lateral y rotación externa. Tenemos músculos rotadores internos, tenemos el aductor mayor. Si tenemos una fractura en tercio proximal, ya saben dónde está el tercio proximal. Si tenemos una fractura en el tercio proximal del fémur, esta fractura del tercio proximal del fémur nos va a desplazar nuestra fractura, como lo están viendo en la primera imagen, en flexión y rotación externa. Por eso es que ese niño que tenía una fractura diafisaria de fémur tenía la cadera flexionada, ¿sí? Volvemos, el psoas es el principal flexor de la cadera. Si yo tengo una fractura cuya fuerza flexora del psoas me la está desplazando, pues yo tengo que poner el resto del hueso en flexión y entonces con eso se va a alinear la fractura.
La segunda imagen nos muestra la tracción del psoas, la tracción del glúteo medio, que lo está girando hacia la parte, lo está lateralizando, lo está abduciendo, y la fuerza de rotación. ¿Eso por qué se da? Por el tensor de la fascia lata y por el aductor. Entonces, en ese tipo de fracturas, lo recomendable es que la flexión ya no sea tan marcada, ya no necesitamos 90 grados de flexión, aunque es la posición más cómoda y más práctica, pero la flexión no nos importa tanto, pero sí tenemos que mantener la pierna alineada y en extensión. Y finalmente, las que son distales, aquí lo importante es mantener la rodilla en posición de flexión. Si ustedes se dan cuenta en la E, el fémur distal está en recurvatum, está con una angulación hacia atrás y hay una flecha que está traccionando hacia mí. Esa flecha son los gemelos. Recordemos que la inserción proximal de los gemelos se encuentra a nivel de los cóndilos. Entonces, la tracción de los cóndilos me puede desplazar esa fractura en flexión. Por eso es muy importante que nosotros, al momento de colocar una inmovilización, si tenemos una fractura en fémur distal, sujetemos el pie. Si nosotros dejamos libre el pie, esa libertad que le podemos dar al pie nos va a desplazar la fractura. En términos generales, esto no se los comenté, las fracturas, cuando tenemos una fractura en la diáfisis, debe de inmovilizar una articulación proximal y una articulación distal. Por ejemplo, si yo tengo a mi niño con una fractura en torno a la rodilla, aquí, yo tengo que inmovilizar la cadera y al mismo tiempo la pelvis y el tobillo. Si yo tuviera una fractura en la tibia, yo tengo que inmovilizar el tobillo y la rodilla. Entonces la inmovilización sería hasta el muslo, ¿sí? Eso es bien importante, es un principio básico. Si yo tengo una fractura en el radio o en el cúbito, yo tengo que inmovilizar la muñeca y por arriba del codo, ¿sí? Son principios básicos de inmovilización de las fracturas. El tratamiento, como lo habíamos comentado, depende de la edad del niño, depende del mecanismo de lesión, de las fuerzas de la fractura, del sitio de la fractura y de las fuerzas musculares actuantes, lo que les mostraba en la anterior diapositiva. Y ahí vamos, edad por edad. Del recién nacido a los 6 meses, fracturas obstétricas, fracturas comunes en el periodo perinatal, partos distóxicos. Son fracturas estables, ¿por qué? Porque tienen un periósteo muy grueso, habitualmente son proximales o en tercio medio, y el tratamiento es una espica o un arnés, ¿sí? ¿Por qué es suficiente con un arnés? Un arnés, seguramente lo vieron con el doctor Olin, le mantiene la cadera en flexión de 90 grados, la rodilla en flexión de 90 grados y por los tirantes mantiene la cadera inmóvil pegada al cuerpo. Y como el proceso de consolidación de estos niños antes de los 6 meses es muy rápido, en cuestión de 3-4 semanas la fractura de fémur está consolidada. Entonces, por eso es suficiente un arnés. Este es el caso de un niño que tenía una fractura espiroidea. Si ustedes se dan cuenta ahí en la reparación de la misma, se observa ya consolidada y ya remodelada. Cuando las fracturas son inestables, que tienen un acortamiento de 1 a 2 centímetros es permisible, una angulación menor de 30 grados es permisible, el tratamiento puede ser con esto, ¿sí? Este aparatito se llama Hemicalot, ¿sí? No me pregunten de dónde salió el término Hemicalot, porque lo he buscado muchas veces y no lo encontramos. Nosotros en el instituto los llamamos Hemicalot, Calot, Bachelot, pero no encuentro ese término. Y si ustedes se ponen a leer la literatura, toda la literatura habla de espicas, ¿sí? Estos son espicas de yeso. ¿Por qué lo llamamos hemicalot? Un calot es aquel que sujeta las 2 piernas hasta los pies. Si solamente sujeta una pierna y del otro lado por abajo de la rodilla o por arriba de la rodilla, como lo quieran ver, es un hemicalot. Una espica, la definición que nosotros tenemos de espica es aquella que solamente sujeta una pierna de un lado y sujeta la pelvis y no compromete la pierna del otro lado. Y un aparato de Bachelot es aquel que sujeta las 2 piernas con un travesaño intermedio y no inmoviliza la pelvis. Son 4 tipos diferentes de yesos pélvicos, pelvipédicos. Ahora, ¿qué pasa entre los 6 meses y los 6 años? Aquí empiezan las controversias.
Las escuelas quirúrgicas de la ortopedia pediátrica mencionan que a partir de los 3 años se deben tratar quirúrgicamente a los niños con fracturas diafisarias de fémur. Sin embargo, la escuela que yo tengo, la que me enseñó a mí el doctor Olin, es que podemos ser conservadores en este grupo de edad. Seguimos tratándolos todavía con inmovilización cuando son fracturas estables, cuando sus acortamientos son menores de 2 centímetros, cuando la angulación no es mayor a 30 grados, perfectamente se pueden tratar de esta manera. Cuando tenemos fracturas inestables, y esta también es una conducta de algunas otras escuelas aquí en el país, de primera intención le ponen un aparato de tracción, ¿sí? ¿Cómo es ese aparato de tracción? Se coloca un clavo a nivel de la parte distal del fémur, a través de ese clavo se genera tracción longitudinal y el niño se mantiene de 7 a 10 días en ese aparato de tracción. Es recomendable cuando las fracturas son irreductibles o bien cuando tiene un acortamiento mayor a 2 centímetros. Después de estos 7 a 10 días, el hueso va a formar un callo blando. Ese callo blando ya no se va a mover y ya posteriormente se puede colocar un aparato de inmovilización, una espica. La osteosíntesis en este grupo de edad, por lo menos por lo que nosotros hacemos, solamente está indicada cuando tenemos fracturas en terreno patológico. Aquí viene lo que está de moda, lo más actual, lo más recomendado para las fracturas diafisarias, en este caso de fémur, pero también se hace en antebrazo, también se hace en húmero, también se hace en tibia. Para las fracturas estables con mínimo desplazamiento, pacientes delgados, de talla baja, ectomórficos, delgados, ¿a qué me refiero? Por abajo de 45 kilos. El tratamiento son clavos endomedulares flexibles, ¿sí? Estas son, hay muchas marcas, hay muchos tipos. Los primeros clavos que se importaron, que se comercializaron eran así, tal cual como esos, de diferentes colores cada uno. Iban variando los colores dependiendo del diámetro, desde 2 milímetros hasta 4.5 milímetros de diámetro. Actualmente hay grises que les disminuye mucho el costo a los pacientes. Yo trabajo en un hospital del sector público, donde el paciente tiene que comprar lo que nosotros le pidamos y muchos pacientes son de bajos recursos, entonces le ponemos lo que el paciente puede pagar. Si no son de colorcitos, si son grises, con que funcionen, no me importa que no tengan colorcitos, el paciente ni los va a ver. Y así es como funcionan estos clavos, ¿sí? Se colocan dependiendo del hueso, desde una de las metáfisis, en el caso del fémur habitualmente es la metáfisis distal, ascienden, tienen un sitio de entrada que puede ser medial o lateral, en la parte media del hueso chocan con la cortical opuesta y en la parte proximal del hueso se anclan en la cortical del mismo lado del cual fueron introducidos. Habitualmente dan suficiente estabilidad. Los grandes maestros de la ortopedia pediátrica mexicana dicen que no se deben de inmovilizar. Mi experiencia particular es que los niños son eso, son niños y no podemos confiar en un niño. Si el niño ya no le duele porque ya trae un clavo de estos, el niño se pone a caminar, se pone a brincar, se pone a correr y estos clavos son tan flexibles que yo puedo doblarlos y hacer un semicírculo y después recuperan su forma recta. Entonces un niño que se siente sin dolor, que tiene 9 años, que se pone a brincar, que la mamá se va a la cocina, que el papá trabaja y el otro hermano se va a la escuela, se puede caer de la cama y se puede refracturar. Yo los inmovilizo 4 semanas y después los liberamos y empieza su rehabilitación. Este es otro caso de un niño que se colocó unos clavos. ¿Por qué les muestro este caso? Este caso se operó cuando el niño tenía 6 años, si no mal recuerdo, y estas son imágenes a los 11 años. Fíjense cómo el niño se nos perdió, vean el callo hipertrófico que hizo y todo lo que el hueso creció. ¿Por qué son importantes estos clavos a diferencia de otros? Porque no se meten a través de la fisis, no dañan la fisis. Si ustedes recuerdan la descripción que les hice en relación a las zonas anatómicas, son clavos metafisarios, ¿sí? Están por arriba de la fisis. Y entonces el hueso del niño sigue creciendo sin que se lastime el crecimiento. Ahora viene la parte buena, la parte ruda, a partir de los 12 años. Y volvemos a lo mismo, hay muchas controversias porque hay escuelas clásicas que dicen, niño es igual a tratamiento conservador. Pues no, niño no es igual a tratamiento conservador, niño es igual al tratamiento que se requiera.
Algo que me enseñó el doctor Olín precisamente es que los niños debemos de verlos como personas en su edad que tienen que ir desarrollándose acorde a ella misma. Si nosotros inmovilizamos a un niño de 12 años, actualmente la Secretaría de Educación Pública dice que todo niño inmovilizado puede ir a la escuela. ¿Y saben qué dicen los directores? Que no. ¿Por qué? Porque ningún director se va a hacer cargo de un niño que se pueda accidentar, y tiene toda la razón el director, ¿no? Entonces, si nosotros inmovilizamos a un niño de 8 a 12 semanas por una fractura diafisaria de fémur, es un niño que pierde el año. Entonces, creo que ese concepto de que los niños se deben de tratar todos con yesito debe de cambiar. Existen muchos tipos de tratamientos. Esta imagen ya la habían visto, es un niño que se le colocó un fijador externo por una fractura en ala de mariposa del fémur. Se pueden colocar clavos centromedulares, este es un clavo centromedular bloqueado. Es muy importante que cuando nosotros colocamos clavos centromedulares bloqueados, nos mantengamos por arriba de la fisis. Por ahí de 2005, 2004, hicimos un estudio para determinar a partir de qué edad podemos tratar a los niños con clavos centromedulares. Y el punto crítico es a partir de los 12 años. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta en la imagen del lado izquierdo, tenemos un clavo que está entrando a nivel del trocánter mayor, ¿sí? Y si se dan cuenta, todavía ese trocánter mayor tiene centro de crecimiento. Si nosotros colocamos un clavo en un trocánter que todavía tiene centro de crecimiento, corremos el riesgo que nos genere lo que ven en la radiografía del lado opuesto, una cadera en valgo. ¿Por qué? Porque la cadera en la parte lateral deja de crecer, la parte medial sigue creciendo y la cadera se va valguizando, ¿sí? Por eso fue que hicimos ese estudio, y a partir de los 12 años es que se puede colocar un clavo centromedular. Antes de eso no se puede colocar un clavo centromedular porque generamos arrestos de crecimiento. En conclusión, el tratamiento para las fracturas de los niños es diverso y va de la mano de las condiciones propias del niño y de su capacidad de remodelación. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, preguntas de todo. ¿Dudas?